Buenos días a todos. Estamos en un nuevo episodio de Insolvencia al Día, el podcast del Departamento de Derecho de la Empresa y los Mercados de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia y el Instituto Colombiano de Derecho Concursal, a quienes agradecemos la invitación. Tengo el gusto de compartir este espacio con dos expertos en el tema de insolvencia, los doctores Juan Felipe Rivas y Julián Agudelo. Hoy vamos a hablar de crédito con libranza frente al procedimiento de insolvencia de persona natural no comerciante, particularmente en consideración de las modificaciones introducidas por la Ley 2445 de 2025. Bueno, la libranza o descuento directo en los términos de la Ley 1527, pues es el mecanismo que permite adquirir productos, servicios o bienes de cualquier naturaleza con cargo al pago, ya sea del salario, de los honorarios o de la pensión. Ese marco que nos pone la ley 1527 es el que nos pone en todo el mercado que se está desarrollando y lo que vamos a ver que está sucediendo. Obviamente, particularmente, pues de cara a los cambios que introdujo en materia de insolvencia de persona natural la ley 2445 de 2025. Entre los principales cambios relacionados o que tienen efectos sobre el tema de libranzas, pues identificamos tres. Obviamente, la flexibilización del acceso al requerir que al menos haya dos obligaciones vencidas, excluyendo las libranzas. Este es un tema importante que seguramente vamos a retomar en el análisis que vamos a hacer con los expertos, y que estas obligaciones correspondan a por lo menos el 30% del pasivo, una flexibilización frente a la ley que originalmente exigía el 50%. Se establece también como segundo punto que son consideradas de segunda clase las obligaciones garantizadas con aportes sociales individuales o con los ahorros permanentes para el caso de los fondos de empleados que se constituyan mediante garantía mobiliaria a favor de las organizaciones del sector solidario. Entonces, ese es un tema también central porque pone una posición específica en relación con estas entidades en su participación en estos procesos de insolvencia. Y el último punto, que tal vez es el eje de algunos de los cambios y de las evoluciones en el mercado que hemos venido viendo, es la suspensión inmediata de los pagos por libranza a partir de la admisión al trámite de insolvencia. Bueno, con estos temas, estas modificaciones, yo creo que nos ponen un poco de cara a la estabilización del mercado de crédito con libranza, a recordar lo que pasó cuando vino la ley 1527. La ley 1527 flexibilizó y por tanto potencializó y dinamizó la posibilidad de vender esta cartera. Y esto, sabemos, tuvo un impacto en el tema del mercado, en los riesgos, en la forma de actuar de los diferentes actores y pues dio lugar a medidas en materia regulatoria, medidas que por un lado estuvieron representadas en el decreto 1348, en el que se reguló todo el manejo prudencial de las operaciones, así como la revelación de información a los involucrados, tanto los consumidores financieros, los pagadores, los asociados a las organizaciones solidarias y los pensionados. Y también incluso tuvimos un tema de reforma legal, porque después vino la ley 1902 de 2018, que modificó varios aspectos puntuales de esta ley 1527 en el tema de libranzas, dando claridad al tema. Entonces yo pienso que un poco este panorama, la libranza, tal vez nos lleva a retomar de cara a lo que viene pasando con la ley 2445, la experiencia del propio mercado de libranzas, en el sentido que seguramente la estabilización de la normatividad, la estabilización del mercado, pues requiere una serie de acciones. Vamos a tener la posibilidad de hablar con los expertos cuáles son esas acciones. Seguramente no es una única acción, no es un tema de un único actor, sino que puede haber diferentes opciones, y eso es un poco la reflexión a la que
queremos invitar en este podcast. Entonces, pues con este contexto pasamos a preguntar a los panelistas inicialmente para contextualizar la situación. Doctores, ¿cuáles son esos hechos o situaciones que se vienen presentando en el mercado de crédito con libranza en general? ¿Y cuál es la relación con estas modificaciones que ha introducido la ley 2445? Doctor Julián, cuéntenos usted qué está viendo. Bueno, muchas gracias por la invitación a este espacio tan interesante para entregar información precisa y muy objetiva frente a temas de interés desde todas las perspectivas. Y un tema como este, el de la libranza, pues nos pone en un contexto de análisis profundo, porque considero yo que quien ideó el mecanismo y quienes son las partes vinculadas a este ecosistema del crédito de libranza estructuraron el crédito ideal, estructuraron el mecanismo que permitiera llevar al mercado una posibilidad de colocación que no tuviera riesgos o que estuviera aminorada por riesgos de incumplimiento, y se acostumbraron a que el crédito necesariamente iba a ser remunerado en las condiciones pactadas y que las vicisitudes o externalidades que podía llegar a tener estaban técnicamente controladas, particularmente como por ejemplo podría llegar a ser la muerte del deudor, que lo manejaban a través de un seguro, o eventualmente la compra de cartera, que era manejada como un mecanismo de negocio, pero nunca pensaron en la posibilidad de habilitar el incumplimiento. Y ahí, por allá en el año 2008, cuando nace la ley, pues no había ley de insolvencia de persona natural no comerciante. Entonces no se previó de una u otra manera la situación, y con los posteriores decretos pues tampoco se analizó o no se avisoró situación de riesgo, porque en la anterior ley 1564, la ley de insolvencia sin la reforma de la 2445 del 25, pues no existía riesgo latente directo a la cesación de descuentos una vez admitido el proceso de insolvencia. Luego ello conllevó a que los decretos no hablaran del tema. Llega la ley 2445 como un galimatías conceptual, yo le llamo así. Yo pienso que es una mala acepción de una ley escrita por un litigante, y cambia la lógica de facto de lo que podía llegar a ser esa estructuración de un crédito seguro, ¿sí? Y pone al ecosistema o a los colocadores de créditos de libranza y a todos los que sobreviven en ese ecosistema a pensar en qué podía llegar a cambiar, y pues cambió muchísimo. Tanto así que la perspectiva del crédito desde todos los efectos económicos pues está migrando a un análisis de riesgo distinto al que se tenía con la entrada en vigencia de la ley en el 2008, y se están enfrentando a temas desde el componente de riesgo que lógicamente no se prevía, puesto que esa seguridad con la que se estructuró pues lastimosamente se vio al traste. Entonces, si me lo haces sintetizar en cortas frases, yo creo que se reestructuró, se recompuso la definición de seguridad del crédito de libranza, y se hizo un, entre comillas, revolcón para que los originadores tengan en consideración los retos que el crédito de consumo per se tiene en un país como Colombia, en donde el incumplimiento ya se vuelve cada día más usual, y la ley de insolvencia pues termina siendo un punto de partida para sanear ese incumplimiento, justificarlo de cierta manera, y ahora mejorar flujos con créditos que parecían o se predicaban que no iban a ser incumplidos. Entonces, doctor Julián, resumiendo, que creo que es muy importante, lo que vemos es que la ley 2445 de alguna manera lo que hace es devolver al crédito de libranza una característica general de los créditos, y es que puede haber incumplimiento. ¿Sí? Sin lugar a dudas, nosotros habíamos visto que el ecosistema sobrevivía con situaciones del día a día, como por ejemplo la posibilidad de que se desplazara el descuento a través de embargos judiciales, ¿sí? O coactivos,
o la posibilidad cierta de que llegaran acreedores de mejor derecho y que pudieran de una u otra manera cambiar la génesis del descuento. En ese sentido, uno podía entender que en ese momento estaban permeados de una u otra manera el incumplimiento. Sin embargo, cuando entra la ley de insolvencia y ataca de manera directa a este crédito porque lo titula, lo señala, lo margina de elementos conceptuales del principio de universalidad que seguramente más adelante podemos revisar, pues de entrada le marca una pauta distinta y lo permea un poco más al incumplimiento y los lleva a un análisis distinto de cómo se maneja una cartera que ya no necesariamente es una cartera tan segura y que ya entra en morosidades que no manejaba ese tipo de crédito, entendiendo de entrada que es una posibilidad. Entonces, para dar una respuesta concreta y mojarme un poquito con lo que me estás preguntando, sin lugar a dudas yo pienso que los llevó a saber qué significa un crédito incumplido. Muchas gracias, doctor Julián. Bueno, doctor Juan Felipe, cuéntanos, ustedes que desde tu experiencia, ¿qué estás viendo en el tema de impactos que esta ley 2545 ha tenido sobre el mercado de crédito con libranza? Y pues cómo es esa relación entre esas modificaciones o algunos aspectos de la ley con esas situaciones que estamos viendo. Claro que sí, Guillermo. Pues para empezar, lo primero agradecer al Departamento de la Empresa y los Mercados del Externado y al Instituto Colombiano de Derecho Concursal por esta invitación, a Guillermo por la moderación y muy contento de compartir este espacio con Julián. Mire, Julián lo dice muy chévere y es, la libranza es un producto que en principio aísla el riesgo de crédito porque toma un flujo económico y lo aísla del riesgo de incumplimiento del deudor. Entonces, desde la perspectiva del acreedor, yo tengo un flujo separado de las distintas vicisitudes, por ejemplo, del consumo del deudor, y simplemente recibo los cupones sin ningún tipo de riesgo en principio. Sin embargo, y aquí es donde yo creo que la ley tiene un propósito loable, y esto en un plano de discusión, no tenemos estadísticas, pero sí, como dice el dicho, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Había un tema de sobreendeudamiento oculto por el descuento automático. ¿Qué quiere decir esto? Que el acreedor recibía su pago del descuento de nómina, pero esto a su vez al deudor lo afectaba porque un porcentaje de su sueldo se iba en pagar la libranza, en honrar la libranza, pero el resto de sus créditos terminaban siendo o incumplidos porque el ingreso no era suficiente o no tenía otras fuentes de ingreso. Y además el resto de consumos que tenía que hacer en el día a día, pues como dicen coloquialmente, tarjetazo y sigamos y después vemos cómo resolvemos esto. Entonces yo creo que la ley 2445, al suspender con la admisión al concurso de los pagos de libranza, le permite al deudor en principio tener un respiro con estos descuentos que pues, desde un punto de vista de la ley pues deberían ser usados para estructurar todo un flujo de caja destinado a honrar todas sus obligaciones. Entonces yo creo que el propósito loable que considero que tiene este aspecto puntual es permitirle al deudor tener un respiro, reunir toda su caja y honrar la totalidad de sus obligaciones. Como vamos a ver más adelante, por supuesto que esto tiene un impacto pues de cara del acreedor, que como bien lo decía Julián, pues le cambia las reglas de juego, por supuesto. Pero pues, para iniciar con esta pregunta, pues para responderte a tu pregunta, yo creo que es que pone a la luz un sobreendeudamiento que estaba oculto anteriormente. Yo creo que ahí tenemos un punto importante, no sé, Julián, voy a retomar lo que ustedes dos han dicho, tomándolo lo que tú decías. Yo creo que ahí estas dos posiciones, más que posiciones, de descripción de la situación que ustedes han hecho, creo que nos pone frente a lo que tú decías del principio de universalidad. ¿Sí? Nos está poniendo de frente al tema del principio de universalidad. Y era cuando un poco son dos medidas diferentes. ¿Sí? La ley que sacaba del tema de la suspensión originalmente no ponía la suspensión sobre la mesa del descuento de libranza, y este otro estado actual, cuando la ley
pone a todo el mundo en la misma condición en el sentido de que pues, las ejecuciones de los demás créditos se están suspendiendo, y suspendemos los descuentos, luego se supone que allí estamos atendiendo al principio de universalidad, pero tú lo decías, esto cambia las reglas del principio. Yo creo que aquí vale la pena que retomemos un poco eso. Qué pena los interrumpo, pero yo también añadiría un tema de principios, y yo creo que también se afecta o se afectaba al principio de igualdad entre acreedores, porque si bien la libranza como tal no es un crédito garantizado, con garantía real, pero realmente de facto sí establece una preferencia para este tipo de acreedores que se paga pues casi que por fuera, y ahí es donde se involucra el principio de universalidad, por fuera del concurso, mientras que el resto de acreedores sin garantía sí concurrían al mismo. Entonces yo creo que añadiría también esa afectación al principio de igualdad. De acuerdo. Bueno, yo voy a retomar un poquito y voy a hablar de historia, aunque parezca que no tenga los elementos para hablar de historia por lo joven. Este panel es muy joven, doctor. También me alegra mucho tenerlo acá, habiendo compartido batallas muy interesantes. Yo considero que esto es una crónica de una muerte anunciada. Lo que pasó con la ley 2445 no fue una situación aislada. Recuerdo por allá en el año 2012, 2013, un deudor muy, muy claro para mí en mi cabeza. Era un fiscal. Teníamos una situación muy, muy marcada de imposibilidad de acceso a la ley, porque era un fiscal que tenía todo su endeudamiento en crédito de libranza. Todo, absolutamente todo. Pero él tenía problemas económicos, y al tener problemas económicos y todo está al día, porque de conformidad con el antiguo artículo 538, yo no podía entrar a insolvencia si no tenía más del 50% del pasivo vencido. Y si mi mayor acreedor estaba al día, pues lógicamente yo nunca iba a cumplir los elementos necesarios para llegar a ser aceptado en un proceso de insolvencia. Entonces recuerdo que él fue al juez alegando la imposibilidad material de su proceso, y el juez le dijo: lastimosamente la ley es clara, su mayor acreedor está al día y usted no puede entrar a insolvencia. No sé qué habrá pasado con el susodicho, pero lastimosamente ese personaje no pudo someter su situación a crisis económica y lógicamente no pudo reestructurar sus pasivos. Esto lo traigo como elemento referencial porque eso fue lo que motivó en el momento determinado la modificación legal. Y haciendo un poquito de remembranza, era claro en ese momento que los que manejábamos procesos de insolvencia y teníamos créditos de esta naturaleza, de entrada decíamos: lastimosamente el descuento no se puede suspender. El artículo 545 anterior no hablaba de la imposibilidad de pagos, y solamente lo podría hacer cuando se me reestructure el mecanismo de atención del pasivo a través, bien sea de un acuerdo de pago, logrando el acuerdo, o en su defecto en un escenario del fracaso de la negociación, porque el artículo de la liquidación, que es el 565, sí me lo prohibía. Y en ese sentido, nosotros batallábamos o navegábamos en caminos un poco más claros, quizás un poco violatorios y tengo que ser honesto, sí, violatorios del principio de la par conditio creditorum, que era el que tú planteabas, sin desmeritar o que al final de una u otra manera habían vacíos legales. Cuando entra esta reforma a la ley, se buscaba precisamente resolverle casos como los del cliente que acabo de mencionar, como el personaje aquel. Pero lastimosamente se obviaron varias cosas. La gran y más importante es que si el legislador va a tomar una decisión de excluir en la contabilización de la cesación de pagos, que es lo que dice el artículo 538 nuevo, que para efectos de la cesación de pagos no se tendrá en cuenta los créditos de libranza, eso tiene un impacto importantísimo, porque si lo que se quería era tratar de llevarnos a nosotros, a los acreedores de libranza, a un concurso recuperatorio con las mismas prerrogativas de los otros acreedores, y lo que se buscaba era tratar de meternos en la olla, en el buen sentido de la palabra, no necesariamente tenía que decir que dentro de la cesación había que excluirnos. Lo que simplemente tenía que decir era que la cesación de pagos no era del 30, sino del 10 o del 15. ¿Sí? Lo que pasa entonces es que le abre la puerta a las interpretaciones. Y es ahí donde hablamos del principio de universalidad desde el otro contexto. Y es, si yo no soy parte en la contabilización de la cesación de pagos, yo no soy parte del concurso. Y eso puede tener unos efectos gigantes, porque nunca antes se había analizado que un concurso recuperatorio, ni en 550, ni en Código de Comercio, ni en 222,
ni en 1116 y mucho menos en 1564, no fuera parte de la contabilización de la cesación. Lo que hoy sí hace la nueva ley 2445 del 2025. Entonces, esto para contextualizar que creo que el legislador, por querer hacer bien en esta nueva legislación, con la intención de incorporar y la intención de abarcar nuevos espectros de concursos para personas que no lo podían antes, se extralimita desconociendo nuevas interpretaciones que muy seguramente se traerán en los próximos años o en los próximos meses, porque pues sin lugar a dudas el impacto que ha tenido esto en los números de los créditos de libranza amerita nuevos análisis conceptuales legales de las originadores o los originadores financieros que puedan llegar a cambiar el espectro y la composición de lo que se está viviendo hoy en el ecosistema librancero. Gracias. Juan Felipe, ¿quieres hacer algún comentario? Yo creo que ya lo dijo todo Julián, de acuerdo con el tema de la cesación de pagos, porque pues realmente se busca habilitar de nuevo al deudor y mucho, como les comentaba, una gran parte del sobreendeudamiento puede venir de no solo de una, sino de varias libranzas que a la vez están ahogando su flujo de caja para honrar el resto de sus obligaciones. Y esto a su vez pues empieza a tener un efecto de bola de nieve. Tengo una libranza, se me va todo el ingreso pagándola, pero entonces tengo que salir con una tarjeta de crédito a pagar el resto de mis consumos y voy haciendo la bola más grande, más grande, más grande, sin poder solucionar el problema de base. Entonces, de acuerdo. Sí, yo creo que ese es uno de los temas que estamos viendo y es aquí un poco lo que yo mencionaba al principio, es decir, llegar a que este tema, esta regulación funcione de una manera estable y no acabemos el mercado de libranza, es el reto al que estamos enfrentados todos. Esto es a lo que nos estamos enfrentando y bueno, para eso yo creo que vale la pena seguir planteando algunos temas para nutrir las reflexiones y algunas discusiones seguramente. Bueno, doctor Julián, un poco, yo creo que aquí hay que mirar un actor muy importante que son las organizaciones del sector de economía solidaria. Entonces, te invito a que nos cuentes un poquito sobre el sector de economía solidaria por estas reglas especiales que todo sobre el tratamiento de estos créditos trae la 2445 y pues que responde a la estructura y a la forma en que los créditos en general, pero particularmente los de libranza se garantizan en el sector de economía solidaria, pues tienen y pues un poco que nos cuentes en este tema qué efectos están viendo, cómo están reaccionando el mercado y las entidades, ¿no? Doctor Guillermo, cuando me invitaron a este podcast y me hablaron de los temas que se iban a tocar, era como si lo invitara a uno a la mamá a almorzar y le iba a dar lo que a uno le gusta. Y uno terminaba contento porque iba a hablar, o iba, en este caso específicamente, haciendo la analogía y el símil, se iba a hablar de lo que a uno le gusta, ¿sí? Cuando me tocan libranza y solidarios, me tocan los temas en los que más he batallado en mi corta experiencia profesional. Especialmente porque creo que fueron los miembros o algunas empresas del sector solidario los que primero confiaron en el acompañamiento nuestro como organización dentro de sus procesos de insolvencia. De entrada les digo, el sector solidario es un sector que por naturaleza no tiene cartera siniestrada. O sea, es un sector que no convive con el desasosiego del incumplimiento por múltiples razones, pero en principal medida porque la mayoría de sus créditos está permeado por el crédito de libranza, ¿sí? Adicional a ello, tienen unos mecanismos de garantía no convencionales dentro del sector financiero que están atados a unos ahorros que tienen los asociados a los fondos de empleados, que son directamente los implicados en créditos con dichas entidades del sector solidario, que en particular hacen que terminen siendo una matiz del riesgo de créditos de consumo, porque no olvidemos que el crédito de libranza por sí mismo es un crédito de consumo. Entonces,
cuando se habla específicamente del sector solidario y se quiere enlazar un poco con el tema que estamos hablando de libranza, uno puede encontrar créditos en el sector solidario que se encuentran amparados con garantía de libranza o mecanismo de pago libranza, para ser mucho más precisos, y fuera de eso, amparados con una garantía que es una garantía legal del decreto 1481 de 1989, que es específicamente la garantía que define que todo aporte social se encuentra pignorado a los créditos que tenga el asociado. ¿Qué son los aportes? Pues cuando una persona se vincula a un fondo de empleados o una cooperativa, tiene que pagar un valor estatutariamente definido que reúne un componente de ahorro y un componente de aporte social. Esos valores van a un fondo común que es del patrimonio del fondo y técnicamente es el mecanismo mediante el cual se hace la atención del pasivo en el caso de que haya un incumplimiento. Y puede ser cruzado ese dinero al momento de que se desvincule el asociado con el fondo, o sea, se rompa el vínculo de asociación que define la ley. Incluso hace poco hubo una reforma que habla específicamente de que los aportes ya no se pueden considerar como si aportes o gravamen prendario, sino que técnicamente es una garantía mobiliaria. Y así lo define, como una garantía prendaria. Y en ese orden de ideas nos marca la pauta de lo que sí hizo bien el sector solidario en la discusión de la ley 2445, que fue presentarse y lograr el hito que logró, haciendo de que se reclasificaran sus créditos en segunda clase, porque eso fue uno de los grandes aciertos de parte de los acreedores, especialmente el sector solidario, y haciéndole la referencia a ANALFE, que fue la asociación que logró ese hito, de poder determinar que los créditos de los fondos o de las cooperativas, sector solidario en general, per se iban a ser reclasificados como crédito de segunda clase. Sin embargo, esa norma, que es el hito determinante de la ley 2445 para el sector solidario, es una norma que hay que leerla con bastante detenimiento. Y no solamente con detenimiento, sino que hay que mirarla por lado y lado. ¿Sí? Porque en primer lugar nos está diciendo algo que ya teníamos claro con muchas decisiones judiciales antes, y era de que los aportes sociales, que eran prenda de garantía de los pagos de las obligaciones, constituían en sí mismo una garantía legal y que generaban una prelación. Y eso habían decisiones judiciales que lo habían avalado. Sin embargo, cuando en la norma, en la incorporación de la ley 2445, se habla de que los créditos son de segunda clase, en la parte siguiente a cuando se habla de que tienen que cumplir las prerrogativas de la ley de garantías mobiliarias. Y ahí creo que no resolvieron de fondo el problema. Porque cada día vemos con más preocupación, y ya hablo porque esto está llegando a los escenarios judiciales, que los jueces no han podido entender que los mecanismos de oponibilidad que establece la ley de garantías mobiliarias, que es específicamente el artículo 21 de dicha ley, que es la 1676 del 2013, no solamente se definen a través del registro, que es básicamente uno de los elementos que la ley establece, la ley 2445 establece para darle esa prelación legal a los fondos, es decir, a los fondos y las cooperativas. Es decir, no necesariamente por el hecho de que el crédito sea de una entidad solidaria y se encuentra avalado con unos aportes sociales y derechos o ahorros individuales como garantía, ya el crédito es de segunda. Porque la misma ley me está diciendo que tengo que cumplir con la ley de garantías mobiliarias, o sea que me está llevando a que yo tengo que ir a registrar dicho gravamen o dicha garantía real. Y muchas entidades del sector solidario les es imposible registrar esos aportes porque tendría que ser un registro por cada asociado que se involucre al fondo. Dicho sea de paso, analizan costos, no saben quién los va a asumir y omiten ese costo que al final es un costo que no lo tienen determinado de cara a la cuantificación del riesgo, porque recuerden que el crédito del fondo y de la cooperativa es un crédito sano. Entonces ellos no están pensando en el incumplimiento. De ahí que no están registrando los aportes y los ahorros como garantía real, y los jueces, cuando vamos a las insolvencias a tratar de respaldar estos derechos, dicen no hay registro en Confecámaras, entonces no le puedo dar la prelación. Pero se están olvidando algo muy importante, y es que también hay un mecanismo de oponibilidad que se llama la tenencia. Y esa tenencia, tan importante como el registro, también me marca la posibilidad de que haya oponibilidad. Y la tenencia, específicamente en los aportes y ahorros individuales, se encuentra marcada porque los fondos y las cooperativas, cuando el ahorro se entrega por parte del asociado, lo guardan.
Lo guardan hasta que se pueda cruzar, bien sea por desvinculación del asociado o bien sea por cruce de impago de las obligaciones a través del mecanismo que establece estatutariamente cada entidad. Luego entonces, para culminar esta pregunta, y me extendí un poquito porque vuelvo y repito, esto es como si me estuvieran invitando a la casa de mi mamá a que me dieran de lo que me gusta. Terminando eso, lo que quiero hacer referencia es que lastimosamente la ley dejó por fuera ese mecanismo de oponibilidad y toca ir a los jueces a explicarles una cosa que no deberíamos tener que explicar. Entonces, se hizo un muy buen ejercicio legislativo por parte de los fondos, faltó un poco más de concreción frente a la norma explicando que sí eran de garantía y no tenían que estar sometidos al registro solamente, y lo que nos va mostrando lógicamente la experiencia es que va a ser un tema muy complicado de hacer entenderlo, pero que cada día va cogiendo un poco más de norte. Gracias. Juan Felipe, ¿tienes algún comentario sobre esto que nos está contando Julián? Yo creo que me pareció muy interesante lo que dice Julián, y es que no solo en los procesos de insolvencia de persona natural no comerciante, sino en general suele olvidarse un poco que la garantía mobiliaria se hace oponible a través de no solo el registro. La tenencia es no solo uno de los métodos de oponibilidad, sino el más antiguo de todos. Luego, me parece muy interesante reflexionar sobre ese punto que se debe tener en cuenta a efectos de garantizar, pues no sabemos garantizar, sino de proteger al acreedor garantizado como tal. Completamente de acuerdo. Yo aquí quiero cerrar un poquito esta primer tema sobre el sector solidario, que a mí también es un tema que me interesa mucho y con el que he tenido vinculación desde hace muchos años, que hay que terminar de mirar esos mecanismos y esa forma como el sector tiene que apropiarse de esa gran conquista que tuvieron en la ley y cómo operativizarla. Yo creo que ahí sí voy a usar una expresión demasiado coloquial, pero no puede pasar que hayamos matado el tigre y nos asustemos con el cuero. ¿Sí? Es el tema de cómo vamos a seguir adelante. Por eso yo les decía, yo creo que estamos en un momento en que la invitación es a que estas reflexiones ayuden a iluminar y ayuden a ver los caminos por los que vamos a apropiarnos los diferentes actores y a estabilizar este tema. Yo creo que había un comentario muy importante que quiero resaltar con una apreciación, y es en el tema de la cartera en relación con el sector solidario. Sí, digamos, si tú lo ves con las cifras de la Supersolidaria corte de diciembre de 2025, pues el tema de insolvencia de persona natural no representa una situación, una alarma particular. ¿Por qué? Primero porque el sector ha crecido mucho, ha tenido una cartera muy dinámica. La cartera pasó para estos créditos en particular de 60.000 millones o menos de 60.000 millones a 120.000 en 3 años. Y los deudores afectados por insolvencia pasaron de 1.800 a 3.500, ¿sí? Pero por el aumento tan dinámico de la cartera en porcentajes, estamos en la medición inicial de 2022, contrastada contra 2025, nos mantenemos más o menos alrededor de menos del 0,5, ¿sí? Entonces, pues ahí sí es un tema que obviamente las entidades sí están revisando, y obviamente la entidad de regulación también está revisando, y seguramente va a ser parte de lo que se está mirando de cara a la modificación de la circular básica contable y financiera que se está trabajando, pero no es el tema de más grande alarma, ¿no? Por los porcentajes y por la dinámica que está teniendo el mercado. Bueno, yo creo que vale la pena, doctor Juan Felipe, que hablemos un poquito sobre qué vemos específicamente en temas de sector financiero más en general, o de riesgos. Ya nos contó
con mucho interés, y creo que es muy interesante para todos los que van a oír este podcast, a ver el podcast, el tema del sector solidario, pero pues algunos comentarios sobre el sector financiero en general. Pues Guillermo, tal cual como lo dijo Julián, cuando supe que me ibas a hacer esta pregunta de sector financiero, también sentí que me invitaban a la casa a comer lo que me gusta, solo que en mi caso me invitaban a comer cuy. Eso solo se come en determinada región del país y solo le gusta a ciertas personas, y eso es, en este caso, regulación financiera y regulación prudencial. Puntualmente, el tema de la administración del riesgo de crédito, la relación de solvencia y provisiones de los bancos y el pricing del crédito como tal a través de la tasa de interés. Para esto yo creo que vale la pena recordar muy someramente cuál es el rol de un banco. Un banco es un intermediario financiero. ¿Qué significa esto? Que capta recursos del público, de un sector superavitario, y los asigna a un sector deficitario, que es la asignación del crédito. Entonces toma pasivos, toma depósitos y los coloca en créditos. Eso es lo que hace. Esto hace que a su vez el banco tenga una relación fiduciaria con el depositante. Esto quiere decir que este tiene que obrar en pro de los intereses de sus ahorradores, para efectos de que al momento en que el ahorrador vaya a retirar sus recursos, pues el banco tenga con qué responder. Y esto a su vez se refleja en que lo que haga el banco con los depósitos de sus ahorradores tiene que estar a su vez controlado. Es decir, no puede no puede asignar los recursos de los ahorradores a cualquier persona, sino que por el contrario tiene que hacer todo un estudio de a quién se lo va a asignar, si va a poder responder por esto, porque de esto dependerá a su vez de que le pueda responder a sus depositantes. Entonces, ¿qué pasa desde el punto de vista de la administración del riesgo de crédito? Todos los bancos tienen que tener un sistema de administración del riesgo de crédito. Esto los obliga a que constantemente analicen el ciclo del crédito, hagan la medición, en qué estado está en cumplimiento, puede seguir pagando. En el caso de la libranza, tenemos que el modelo de riesgo asume la continuidad de ese descuento. ¿Qué pasa cuando llega la admisión a un proceso de insolvencia de persona natural no comerciante? Pues que el modelo de riesgo cambia completamente. Entonces tengo un flujo prácticamente asegurado, y que ahora pues o lo califico como incumplido porque no voy a seguir recibiendo estos giros, o pues hago un nuevo análisis y lo reclasifico. Pero siempre tenderé a asumir un mayor riesgo por este crédito. Cuando los sistemas reclasifican este crédito y le asignan un mayor riesgo, esto impacta necesariamente en las provisiones y en la relación de solvencia. La relación de solvencia, en pocas palabras, básicamente en el numerador tenemos la plata que ponen los accionistas y otros inversionistas interesados en el negocio bancario, y abajo tenemos los activos del banco que están ponderados por nivel de riesgo, y esto siempre me tiene que dar una relación del 9%. Si el banco si esa relación de solvencia cae del 9%, pues necesariamente tengo que intervenirlo porque estoy afectando el principal activo bancario, que es la confianza en el público. Entonces, ¿qué pasa cuando el riesgo de estos activos, de estos créditos de libranza aumenta? Necesariamente el denominador me va a crecer, y para yo mantener ese 9% más, pues tendré el numerador que aumentarlo. ¿Qué quiere decir eso? Que los accionistas o los inversionistas tienen que poner más carne en el asador, tienen que capitalizar o adoptar otras medidas que les permita mantener esa relación de solvencia. Eso no es gratis. ¿Cómo? Entonces, si yo voy a hacer eso, quiere decir que, pues en teoría debería al menos o mantener el retorno de mi inversión o incrementarlo. Luego, para asumir este riesgo, pues yo se lo transmito necesariamente al resto del público, al resto de la cartera de libranza. Entonces, ¿qué pasa? Pues necesariamente el precio de colocar ese crédito de libranza va a ser más caro, y esto se refleja en la tasa de interés. Entonces, esto para decir que, pues si bien de alguna u otra forma favorece al deudor al suspender estos pagos, este flujo, la continuidad de este descuento, pues esto viene acompañado con un precio que pues es apenas natural para el mercado. Si usted me va a suspender un flujo que yo consideraba garantizado, que consideraba seguro, pues va a venir acompañado con un
pricing, con un cambio, con una clasificación diferente de su riesgo de crédito, un aumento en lo que usted o los demás del crédito de libranza tengan que pagar por acceder a este financiamiento, y pues a su vez que se va a considerar un crédito más riesgoso de colocar. Diría estas perspectivas desde el sector financiero. Muchas gracias, Juan Felipe. Yo pienso que aquí es importante, para cruzar un poquito los dos temas, hacer un comentario que, si bien en la explicación que dio Julián estaba mencionado, vale la pena resaltarlo. Y es que las entidades del sector solidario también operan ahorro, ¿sí? Ahorro en unas condiciones cerradas, es decir, solamente con sus asociados, pero es ahorro, ¿sí? Entonces no son ajenas a estas obligaciones también de tema prudencial. Obviamente hay algunas diferencias. En las CACs nos parecemos mucho más a los establecimientos de crédito, CACs o cooperativas de ahorro y crédito. En los fondos hay, con el decreto 344 de 2017, también tomamos medidas en ese sentido, aunque hay algunas diferencias en la estructura inicial de las entidades y pues eso genera algunas diferencias, pero en el fondo la protección del ahorro siempre está. Y en ambos mercados hay ese norte y hay medidas en ese sentido. Entonces es un tema que tampoco podemos abandonar. Las particularidades de sector también pasan por el tema de protección del ahorro. Bueno, yo pienso que vamos llegando a la parte final más interesante, pero más difícil también del podcast. Y es un poco, doctores, los invito a ambos a que generemos algunas ideas de posibles propuestas en relación con diferentes temas, que ustedes vean, medidas de diferente nivel regulatorio, de las mismas entidades, de diferentes niveles, pues poco para atender estos cambios que estamos viendo y evitar que por la vía, por ejemplo, únicamente la tasa de interés, hagamos inviable el crédito de libranza. Entonces, no sé, doctor Julián. Bueno, muchas gracias ahí por precisar el punto que mencionas de la necesidad que tiene el sector solidario también de garantizar esa solvencia, porque en cierta medida es una de las necesidades básicas que tiene ese sector para equiparar al sector financiero en ese aspecto en colocación. Y recogiendo un poquito tu pregunta, voy a hacer uso un momento de algunos aspectos que planteó Juan Felipe para responder a su pregunta en particular, que estaba determinada a los efectos que tiene la reforma para el sector financiero. Y recogiendo de ello, voy a dar mis conclusiones de cómo podríamos tratar de mejorar, de navegar con una ley que tiene ciertos elementos que pueden ser de mejora. También me encuentro permeado por el sector financiero porque represento entidades en dicho sector. Y lo que hemos venido identificando en la práctica es que el común denominador de las personas no tienen conciencia de lo que acaba de hablar Juan Felipe. ¿Sí? La gente cree que el negocio bancario está permeado solamente por los grandes capitales que son dueños de la entidad financiera, desconociendo que el gran volumen del recurso que se coloca en el mercado, pues proviene del ahorro, ¿sí? Proviene de esas personas que confían en ese banco precisamente porque hace parte de su negocio. Y ese componente fiduciario intrínseco que existe entre el banco y el ahorrador. Desconociendo eso, el mercado le ha venido vendiendo al deudor, y eso lo hemos visto en los últimos días con las noticias que nos mostró la semana pasada, el pronunciamiento del presidente de Asobancaria junto con nuestra presidenta del Instituto Colombiano de Derecho Concursal y un abogado prestigioso en Derecho Penal, de lo que ellos denominan, abro comillas, el cartel de la insolvencia, que no necesariamente es una situación de hoy, sino que viene de hace muchos años. Desde el 2012, lo que ellos están viendo, lo vieron, viene manejándose. Lo que pasa es que ahorita es mayor proporción. El problema de esa cartelización que se está tratando de analizar
de cara al crédito de libranza es que ya no necesariamente se está tratando de que el insolvente sea insolvente, sino que se está volviendo un insolvente Frankenstein. ¿Qué significa eso? Que se está volviendo a la persona que solvente insolvente. Porque el que tiene una deuda de libranza se encuentra al día y no tiene más del 50% del pasivo vencido. Es más, muchas veces no tiene más del 70% del pasivo vencido. Y yo hago que esa persona entre en insolvencia a través de créditos extrabancarios que no existen, que la única intención de esos créditos es modificar el porcentaje de participación del componente vencido para poder hacerlo visible a la ley de insolvencia, pues lastimosamente estoy precarizando la figura. Y eso al final lo que está generando es entregarle flujo de caja a quien no lo tiene porque lo tiene comprometido, y está generando el impacto en tasas que está mencionando Juan Felipe. Todo esto para decir que tenemos que encontrar una salida. Y ahí entro a la conclusión, y para no dañar un poco el espectro de lo que me plantea el doctor Guillermo a la luz de la pregunta particular. Sin lugar a dudas hay que hacer una reforma desde muy alto nivel. La reforma a la ley 2445 tiene que venir de un decreto bien estructurado. Ya está rondando un modelo o una primera versión de decreto que lastimosamente no resuelve nada, ¿sí? Y en particular de cara a la ley al crédito de libranza, lo que yo considero se debe analizar es no necesariamente excluirlo de la cuantificación del pasivo vencido para poder que estos créditos jueguen dentro del proceso concursal como un crédito cierto y que de una u otra manera no se encuentren permeados o extralimitados y hagan que muchos deudores entren con créditos de libranza al día a un proceso de insolvencia solamente porque no se van a tener en cuenta en la cesación de pagos. Entonces es una de las primeras razones de tajo que creo que debería ser resuelta en el decreto. Adicional a eso, y porque hago parte de esa oleada de cómo hacer para que las cosas no empeoren, específicamente con la colocación de libranza de lado y lado del sector solidario y del sector financiero, se ha venido trabajando una idea que es la posibilidad de elevar el crédito de libranza a una garantía mobiliaria. Y en los próximos días, con mayor precisión, vamos a poder entregar análisis un poco más certeros de esta idea, que sigue siendo una idea. Entiendo que hay algunas entidades financieras que ya están en el mercado con un crédito a través de un contrato que está establecido para poder naturalizar el crédito como un garantizado real. Pero lo que se busca aquí es tener una prelación legal que no permita solamente la prelación, sino que permita que, de conformidad con el artículo que establece que se pueden hacer acuerdos bilaterales, pues los créditos de libranza también sean sometidos a acuerdos bilaterales en ese momento en donde el deudor no quiere negociar con nadie sino con los garantizados. Entonces nos va a dar la posibilidad a que la libranza tenga ese beneficio de que aún en un escenario de liquidación pueda eventualmente resolver su pasivo a través de un pago por acuerdo bilateral. Recordando que cuando tenemos un crédito de libranza, intrínsecamente tenemos un mecanismo de garantía de flujos futuros, que al final es el activo, el bien fungible, dinero, bien mueble, que sería el objeto de la garantía mobiliaria que tanto hemos venido trabajando en los últimos días para poder darle ese nivel a ese crédito. Y por último, que es un tema que ni siquiera es una situación que deviene de una regulación legal, pero que es una invitación del lado del que me ocupo, porque pues sin lugar a dudas defiendo el interés del acreedor en procesos de insolvencia, se nota, ¿sí? Es un tema cultural. Y ahí no es un tema legal, en donde yo le pueda decir es que el legislador tiene que obligar a que la gente haga las cosas mejor. Pero el llamado es que se robustezca el componente disciplinario, sancionatorio, para todo aquel que se le logre demostrar el ejercicio de mala fe en un proceso de insolvencia, partiendo de la base de que si a mí me presumen esa buena fe que tanto habla el legislador y me toca ir a probar la mala fe, cuando se logre probar, la sanción sea ejemplar. Entonces yo considero que ahí pueden estar los puntos que, a juicio de nuestro ejercicio, debería tener la modificación para
no solamente impactar en no seguir afectando al ecosistema de libranzas, sino a que la ley de insolvencia no siga siendo satirizada como ha venido siendo los últimos días, precisamente porque es una ley que se necesita, que hace parte del compendio social de un Estado como el de nosotros, social de derecho, y que al final pues en otros países funciona muy bien, precisamente porque la noción y la consecuencia de iniciar un proceso de esta naturaleza es el volver a comenzar. Pero aquí se está tergiversando y la idea es que recompongamos el camino. Muchas gracias, Julián. Juan Felipe, te doy la palabra. Gracias, Guillermo. Yo creo que yo lo resumiría en dos frentes. Uno, de estrategia del proceso, es decir, al momento del celebrar el acuerdo de renegociación de deudas, buscar la forma quizás de reanudar ese flujo nuevamente a favor del deudor, es decir, una vez pueda reestructurar el resto de sus pasivos, de su sobreendeudamiento. Es una estrategia viable, obviamente esto será caso a caso, buscar la forma de reanudar este flujo, puesto que al final del día es lo que le interesa al acreedor, ¿sí? Recuperar su flujo seguro y restablecer su riesgo de crédito y demás. Pero también, y este tema yo lo veo más desde un punto de vista de política pública, y es el crédito responsable. El crédito responsable es un tema nuclear que permea todo el ecosistema del crédito y que muchas veces suena a discurso de reinado de belleza. Me explico con eso, pues todo el mundo habla de crédito responsable, pero nadie al final del día sabe qué es eso, todos otorgamos crédito responsable, pero ¿qué será eso? Ni idea. Entonces, lo que yo quiero decir con crédito responsable es que tanto desde el punto de vista del originador, que las más de las veces es quien ocupa ese mercado y después vende o cede su cartera, como desde el adquirente, que viene haciendo las más de las veces parte del sistema financiero, pues desde el inicio se haga un análisis consciente del estado de endeudamiento del deudor. Es decir, pues no le voy a dar una libranza a un tipo que ya tiene 4 créditos más o tiene un problema ya de raíz de endeudamiento. Y a su vez, desde el punto de vista del sector financiero, pues no voy a contagiar mi cartera con una cartera que ya viene con problemas. Entonces, esto, pues buscar un enfoque preventivo más que reactivo, y es, antes de yo asumir este riesgo, pues hagamos un estudio consciente de a quién le estoy dando el crédito. Como lo decía en la segunda pregunta, pues ya hay unos mecanismos prudenciales para hacer estos análisis. Por eso digo que quizás el enfoque no está en el tema legal, sino en el enforcement, en el cumplimiento de estas normas, a efectos de que se tenga realmente un otorgamiento de un crédito responsable, tanto desde el originador, que es el que las más de las veces lo otorga, como desde el adquirente, el establecimiento bancario que asume esta cartera. Entonces, de pronto, arrancar el problema de raíz. Quizás esa sería mi perspectiva desde tu pregunta. Muchas gracias, Juan Felipe. Y retomo con esto último que tú dijiste, porque además creo que es cercano a lo que decía Julián también, y es, yo creo que aquí, claro, puede que haya temas normativos que mirar, puede que la apropiación del tema de garantía mobiliaria en general y las particularidades del tema de garantía del sector solidario que reconoció la ley también vale la pena que se trabajen, pero creo que ahí hay un tema desde las entidades y desde todos los operadores del sector, es decir, no solo las entidades, ¿sí? Y cuando tú hablabas del enforcement, pero lo decías, a mí sentí yo que lo decías, que no es solamente que haya una supervisión externa allí, sino que haya una apropiación de las reglas prudenciales, que sea el propio operador el que diga, esta es la visión que yo tengo que tener, este es mi norte y este es el responsable, esta es la forma de crédito responsable y estos son mis límites. Y eso es un poco lo que todas las normas han venido desarrollando en temas de apetito de riesgo, pues no es otra cosa que eso, ¿sí? Nos está hablando mucho de ese tema. Y yo pienso que este tema vale la pena ponerle allí la lupa, porque creo que es parte importante de que al final tengamos un sistema estable, más allá de los temas regulatorios que se puedan tener que implementar. Doctores, pues les agradezco mucho, creo que ha sido
un podcast, un intercambio muy enriquecedor. Creo que vale la pena señalar que este es un tema que está activo, que está evolucionando, y entonces, pues desde el Instituto Colombiano de Derecho Concursal, desde el Departamento de Derecho de la Empresa y los Mercados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Externado, pues yo estoy seguro que continuaremos muy atentos a la evolución de los temas y apoyar con nuestra experiencia y con el conocimiento que se tiene, pues el análisis de las situaciones y las posibles medidas que se deban adoptar. Muchísimas gracias a todos. A usted, Muchas doctor, gracias, gracias. Guillermo.